donde el río se hace palabra y las historias encuentran su muelle. Bienvenidos a Felibar, Puerto de Letras. El espacio oficial de la Fundación Feria del Libro de Barranca Bermeja. Porque navegar en un libro te hace bien. Iniciamos nuestra travesía. Muy buenos días, Barranca Bermeja. Bienvenidos a este primer domingo de abril. Dejamos atrás un marzo de muchas celebraciones, pero la pasión por el arte no se detiene. Al contrario, este mes de abril iniciamos nuevas aventuras literarias y escénicas. Hoy tenemos una mesa de lujo. Nos acompaña un director que ha hecho del teatro una forma de vida y que ha llevado nuestra bandera muy lejos. Buenos días, Fabián. Y hoy mi compañera de cada domingo, Diana Marcela Ramírez, se quita el traje de presentadora para hablarnos desde su esencia como actriz. Bienvenidos, Fabián. Diana, qué placer tenerte acá ahora del otro lado. Buenos días, Darwin, muchísimas gracias por la invitación. Hola, Diana, ¿qué tal? Hola, Fabián, yo estoy muy emocionado hoy domingo, Darwin, en serio. Y sí, la verdad, estar ya de este lado es otra cosa, ¿no? Así es. Bien, Fabián, para abrir este mes, ¿por qué el teatro es una herramienta tan poderosa para narrar la realidad en nuestro país? A ver, el teatro es eso que tú dices precisamente, más que un porqué, eso es una afirmación, ¿no? Que el teatro es un canal de comunicación, de transmisión de información, de emociones, de saberes, para que las sociedades se vayan transformando y vayan creciendo y se vayan desarrollando. Excelente. Y Diana, ¿por qué el teatro es una herramienta poderosa? Cuéntanos desde tu experiencia. Bueno, yo siempre he pensado que el teatro es un mundo de posibilidades, ¿no? El teatro divierte, el teatro te pone a pensar, el teatro te sensibiliza y utilizarlo como una herramienta para mostrar la realidad de nuestro país creo que es un gran logro, ¿no? Si no fuera de esa forma, igual funcionaría, ¿no? Pero que se haga así, siento que nos pone a muchos a indagar, a mostrarnos, a pensar un poco en el contexto. Te lo digo pues yo como actriz que viví en Barranca Bermeja, que pensaba de cierta manera en todo lo que pasaba desde chiquita, en el conflicto. Pues mi papá también murió cuando fue asesinado acá en Barranca Bermeja y creo que eso desde muy pequeña me dejó a mí esa inquietud, esa pregunta, ese querer responderme todo lo que en algún momento quise preguntarle, y el teatro fue una gran herramienta para eso. Muy bien. Y resulta que ustedes participaron en la Feria del Libro 2025. Sí, nos trajeron una puesta en escena muy fuerte, bien interesante, que se llamaba Reas. Y pues Diana y María Irene Celis pues estuvieron bajo tu dirección. Fabián, ¿cómo fue ese proceso de creación y qué significó para ti presentar esta obra en la Feria de Barranca Bermeja? Déjame leer en paz. Pues a ver, Reas ha sido un proceso bastante enriquecedor que me ha acompañado durante un tiempo ya larguito, y desde que llegué a Barranca, yo llevaba un tiempo fuera, llegué a Barranca y empecé como en esa búsqueda, ¿no? De decir, ¿con quién puedo yo aquí montar Reas?, ¿no? Y empecé a encontrarme mucho con Diana y dije, pues mira, ya tengo a Yerma. Y empecé a trabajar en la universidad y un día le dije a Irene,
que me ayudara como con un ejercicio escénico, que les diera unas indicaciones como a mis chicos, porque ella es mucho más bailarina, es escénica, es teatral también, pero su fuerte es la danza también. Entonces hizo 2 o 3 movimientos con lo que le dije y me entendió. Entonces dije, ya tengo a la madre también, porque son 2 personajes, la madre y Yerma. Y para mí fue un clic importante, porque dije, es muy difícil que cuando uno le da una indicación a otro intérprete, ¿sí? Que a veces las indicaciones son muy vagas, no son nada concretas realmente, te entienda y capta exactamente lo que necesitas. Ya tengo elenco, ahora me falta informarles. Y más adelante a Diana le informé, ya creyó que yo estaba tomando el pelo, le mandé el libreto y le dije, bueno, aprendido para dentro de 2 meses. Ella creyó que no era así. Lo mismo pasó con Irene. Le dije, estás en una obra de ta. Bueno, el caso es que al final se encajó muy bien. Fue un proceso muy bonito porque estaba dirigiendo a 2 actrices que tienen un recorrido, que tienen una potencia importante en escena y que tienen una propuesta cada una para llegar a la verosimilitud desde una orilla distinta. Y eso fue muy interesante, ¿no? Ver cómo llegaba cada una a la propuesta de Reas desde su formación, desde su trayectoria y desde su propuesta y pensamiento político como actriz. Excelente. Y Diana, ¿cómo fue estar bajo las órdenes de Fabián? Porque usted también se ha movido en esas 2 líneas, la de directora y la de actriz. Entonces, en esta propuesta Reas, ¿cómo te sentiste? Bueno, Darwin, yo tengo que ser, y siempre se lo he dicho a Fabián, o sea, para mí fue un orgullo que él me llamara y que me invitara, porque además creo que cada vez que lo veía le decía, Fabián, yo quiero actuar, Fabián, diríjame, y él, no, vamos a hacer esta. Y sí, cuando él me dijo, como aprendas eso en 2 meses, yo dije, está tomando del pelo, o sea, ni siquiera pues me puse como en la tarea de mirar, vi algo y dije, es algo de Yerma, pero como que no profundicé, bueno, ahí quedó la cosa. Ya cuando llega el momento de aterrizar, de decir sí lo vamos a hacer, y creo que la obra realmente se fortalece en el momento en que dijimos vamos a participar en la Feria del Libro. Y yo le dije, esa es la obra que va para la Feria del Libro, porque ya yo tenía la invitación de la feria. Afortunadamente para mí la feria ha sido una vitrina y una oportunidad también de mantenerme activa desde la dirección, desde la dramaturgia e incluso desde la actuación. Entonces, cuando ya Fabián finalmente me dice, listo, vamos a hacerlo, y empezamos, para mí fue supremamente enriquecedor y frustrante en algunos momentos, porque me frustraba. Llevaba mucho tiempo sin hacerlo y que él, de la manera en el que Fabián dirige, yo creo que él, más que ordenar, lo que hace es dale, o sea, él te suelta y poco a poquito le va diciendo, bueno, ya te solté bastante, ahora voy a buscar lo que yo quiero con lo que tú me brindaste. Sí, no respondí la última parte de la pregunta, que era qué representaba para mí estar en la Feria del Libro. Claro que sí, un escenario gigante, que además fueron 3 fechas llenísimas, con público súper diverso, y en un espacio que cuando uno estaba afuera, sí, yo lo veía, porque Diana estuvo el año pasado también, creo, el año antepasado también estuvo vinculada con la feria. Ya llevas una vinculación con la feria allí de varios años, entonces siempre veía como los estados, las historias desde allá, y yo decía, ¿en serio hay un evento tan grande en Barranca para la Feria del Libro? Porque pues yo estaba acostumbrado a ver la Feria del Libro en Bogotá, la Feria del Libro en Bucaramanga, pero no estuve en el tiempo en el que empezó a crecer la Feria del Libro en Barranca Bermeja. Y cuando yo veía que ella publicaba esto, que era masivo, y esa programación gigantesca, súper variada y todo, realmente una vitrina muy grande para lo académico también, ¿no? Porque realmente Reas también es un ejercicio académico. Entonces para nosotros fue justo cuando la estudiamos y dijimos, ¿puede ser esta? Pues claro que sí, encaja en todo. Son 2 textos literarios bastante clásicos e importantes para la literatura en español, y fue maravilloso ese encuentro, ¿no? Además fue eso, el detonante para decir, aquí, ya hay función. O sea, nosotros ya teníamos función antes de tener la obra. Sí. Bueno, y en esa dinámica, Fabián, la ruta de Reas también es un testimonio de excelencia, pues desafía los circuitos convencionales. Sabemos que se estrenó de manera mundial en Nueva York, ¿cierto? Luego fue presentada aquí en los escenarios de Bogotá y posteriormente en Madrid. En ese ejercicio llega a Barrancabermeja. ¿Qué exigencias técnicas y emocionales impuso a la dirección
el hecho de proyectar una obra que venía de vitrinas tan competitivas como lo era Nueva York, Bogotá, que es la capital de nuestro país, donde el teatro está constante, y luego Madrid? Bueno, sí, ya cuando uno se pone a pensar como en la obra, uno a veces no dimensiona, ¿no? La obra se estrenó en Nueva York, la estrené con el codirector y coescritor, que se llama Juan Sebastián López. Con él nos fuimos para el Festival Lorca al Desnudo. Es un festival especializado en Lorca que se hace en Nueva York, en el circuito Off-Broadway. Y dijimos, vamos a llevar nosotros estos dos personajes femeninos, pero desde los roles, ¿no? Para terminar de estructurar la obra, para proponerla y para ver si esto realmente funciona, porque cuando uno hace teatro, el medidor es presentarse y el público. De resto es una cuestión que uno tiene ahí interna, que cree que puede funcionar, pero hasta que no la expone no se da cuenta del alcance que pueda llegar a tener. Y bueno, el estreno fue en un festival especializado en Lorca, donde todas las personas que iban a ver habían leído, habían visto Lorca en algún momento, y estos dos personajes que son pues de los más emblemáticos que tiene Lorca, que es la madre de Bodas de Sangre, y Yerma, que es el protagonista de Yerma, la protagonista de Yerma, juntas en otra ficción, una ficción diferente a la que nos proponen las obras de Lorca. Realmente allí fue como un esqueleto, también hicimos como una propuesta audiovisual, estábamos probando muchas cosas como con eso. Luego llegamos a Bogotá, y en Bogotá ya le hicimos una temporada larguita en un espacio que estaba surgiendo en Bogotá. Yo me tuve que ir a Madrid, y Sebastián se quedó ya con la estructura y empezó a mover la obra, y estuvimos en una temporada allí. Estuvo Aida Morales en el personaje de la madre, estuvo Jenny Vargas en el personaje de Yerma, y había un doble elenco con una gran maestra del teatro que se llama Magda Paula Niño, que ha sido maestra de casi todos nosotros. Estuvo circulando allí en Bogotá una temporada larguita, unos 2 o 3 mesecitos, casi todos los fines de semana. Luego ya yo me encuentro en Madrid, y allí me veo con 2 compañeras también que son de la universidad en la que yo estudié, y me encuentro con ellas y me dicen, ¿qué hay para hacer? Y pues mira, vamos a remontar Reas. Entonces remontamos Reas, la presentamos en Madrid en el circuito Off también, y ya luego cuando llegamos acá, y de aquí también fuimos otra vez a Bogotá, ¿no? Después de la función que tuvimos acá, estuvimos en la casa Tuemos de Edgardo Román en Bogotá, de donde es egresada y fue docente Diana, y ha sido como más que exigencias en cuanto a que el espacio cambie, es entender, por ejemplo, cómo la obra se adapta a algo que es universal, ¿no? Cuando la presentamos, o sea, presentarla en Nueva York para un festival especializado en Lorca ya daba miedo, pero presentarla en España, que es donde nace Lorca, vive y hace su obra Lorca, ya era mucho, o sea, requería muchísima más responsabilidad. Pero pues era la propuesta. Entonces la expusimos, tuvimos una muy buena crítica de la prensa, nos sacaron unos textos muy bonitos, porque la pregunta siempre fue ¿cómo Lorca se lee desde Latinoamérica? ¿Cómo es vigente desde Latinoamérica? Y cuando la empezamos a hacer aquí, es cómo es vigente desde Barranca Bermeja, ¿no? O sea, cómo traemos a Lorca a comunicarse con el río Magdalena y con las realidades de 2 mujeres de aquí. Muy bien. Yo quiero agregar algo a eso, Fabi, y es que en este montaje de Reas existían 2 posibilidades. Una, la persona que ya ha leído Yerma, que ya ha leído a Lorca, que ya sabe la historia de Yerma, la historia de Bodas de Sangre. Y la otra posibilidad es la persona que no tiene en contexto, no tiene conocimiento de nada, igual la entendía. O sea, quien conocía y que sabe de Lorca, pues dice, qué rico, cómo disfruto el texto, cómo disfruto el montaje, cómo puede existir esa posibilidad, porque no es nada, o sea, no es nada convencional, no tiene nada que ver como con las obras como tal, pero los textos que estaban implícitos, pues nos decían, es Lorca, ¿sí? Ahora, la gente que no tenía nada que ver, que no sabía que era Lorca, igual la podía entender, la podía disfrutar, y se iba como con la idea, entendiendo completamente el montaje. Muy bien. Diana, ahora te hablo a ti como la artista.
Este año en la feria te vamos a ver en dos facetas potentes, en el monólogo y en la lectura dramática, ¿verdad? La Madre Pasota es un texto cargado de fuerza política y emocional. ¿Cómo ha sido habitar este personaje y qué esperas transmitirle al público de Barrancabermeja con este monólogo? Bueno, La Madre Pasota para mí tiene un significado bastante grande porque fue una obra que monté mientras estaba en el proceso de formación. Entonces, algún día tuvimos la dicha de que nos dirigiera una de las formadoras de Actuemos, que además era bailarina. Entonces hicimos un montaje que tenía movimiento, que era diferente y nos arriesgamos. Éramos 4 mujeres más la directora, ¿sí? ¿Qué vamos a montar? Y empezamos a indagar. Aparecen estos dos textos que eran La Madre Pasota y La Violación de Franca Ramé y Darío Fo. Entonces, para mí La Madre Pasota tiene un valor significativo como obra. Y ahora como madre creo que cada vez que la leo me nutre más. Sí, ya la entiendo un poco más. Es un reto. Vuelvo y digo, Darwin, o sea, ha sido como esa puerta para mí para poder ser vitrina, para mostrarme, para seguir, para exigirme y continuar. Y la lectura dramática del Sol Subterráneo, realmente la primera vez que la hicimos fue porque yo iba a cumplir años, entonces yo quería hacer un cumpleaños diferente. Dije, yo soy actriz, quiero pararme en el escenario el día de mi cumpleaños. Y mi celebración de cumpleaños fue a partir de una lectura dramática que se hizo de El Sol Subterráneo, en el cual Fabián estuvo supremamente emocionado de participar. Y pues nos lanzamos y a mí me parece que el resultado fue muy bonito. Igual que el año pasado cuando tuvimos la oportunidad en la Feria del Libro de hacer la lectura de La Maestra. Entonces siento que son herramientas importantes que a mí me retan como actriz y que me obligan a decir, yo siento que cuando tú estás por fuera, porque pues yo no me formé aquí en Barranca, yo me formé en Bogotá, venía de la escuela de Edgardo, tenía mi grupo de teatro, estaba como en mi zona de confort. Ya acá es otra cosa, es una dinámica totalmente diferente, pero yo misma me cuestiono y yo misma me estoy forzando a mí misma a decirme, bueno, ya tengo la formación, tengo que seguir con esto. Y pues bueno, la feria es esa vitrina, es esa forma, es ese pretexto también para hacerlo. Muy bien, y Fabián, volviendo a la técnica, ¿cuál es esa relación vital que hay entre la literatura y el teatro? ¿Cómo se logra que una palabra escrita se convierta en una emoción viva sobre el escenario? Bueno, eso es una relación latente y presente desde el origen, ¿no?, del teatro. En algún momento hablábamos con la profe Mel Barrios, ella estuvo haciendo teatro en algún momento con nosotros. Entonces y hablábamos, ¿no?, de el teatro es literatura, y teníamos conversaciones acaloradas con la profe Melba, porque para mí el teatro parte de ser un hecho literario y de ahí se tiene que transformar en el lenguaje teatral. Pero ciertamente el origen del texto del teatro en Occidente, ¿no?, la mayor muestra de teatro en Occidente es el teatro de texto, porque también tenemos teatro corporal donde no necesitamos absolutamente nada de la palabra. Pero aquí la literatura juega un rol muy importante porque nos da los insumos básicos para jalar la acción, ¿no? Unos personajes, unas características de ese personaje, una acción que se desarrolla, un conflicto, ¿cierto? Un orden inicial, un caos y un nuevo orden. Y eso normalmente está implícito, sobre todo en los textos clásicos, está muy, muy, muy bien planteado, y es casi que de donde siempre se arranca, ¿no? Cuando ya tú entiendes todo eso, puedes empezar a explorar, salirte de allí un poco, ¿sí? Pero la literatura está allí como lenguaje principal, y es una propuesta bastante potente en la mayoría de las muestras de teatro de texto en Occidente. Entonces yo creo que eso es una hermandad de siempre y para siempre, ¿sí? Cómo yo agarro ese texto y empiezo a buscar que el intérprete, ¿sí?, diga lo que no está en el texto, lo que está detrás del texto, ¿no? Como ese muy buenos días se vuelve
muy buenos días con una intención buena o negativa, ¿sí? Dependiendo de cómo él o la intérprete lo diga, que eso es lo interesante. Cuando tú estás leyendo, tú en tu cabeza creas ese mundo. Cuando lo llevamos al teatro, te creamos ese mundo buscando en lo posible de no cerrarte todas las posibilidades para que el espectador termine de completar esa propuesta escénica que uno pone allí y lo acompaña a uno como en ese viaje en donde el texto se vuelve acción. Muy bien, Fabián. Y resulta que este año nuestro lema es leer te hace bien. Y vamos a rendir un homenaje al padre Francisco de Rutz, porque este año también se cumplen los 10 años de la firma del Acuerdo de Paz. ¿Sienten que el teatro también es una forma de leer la verdad de nuestro territorio para sanar? Diana. Bueno, a mí a veces la gente, es como una discusión que también he tenido, ¿no? Porque hay gente que dice que no. Pero yo hablo desde lo personal, desde lo que yo he vivido en el teatro. Para mí sí, o sea, para mí el teatro fue un pretexto para sanar y para arriesgarme. Y en ese arriesgarme me llevó a encontrarme con los demonios que lo habitan a uno. Y para mí sí ha sido una herramienta, y creo que, como les decía al inicio cuando les hablaba de que mi papá pues había fallecido acá en Barranca, las preguntas que un día me hice a partir del teatro me permitieron, a partir del teatro les di respuesta. Yo escribí una obra donde uno de los personajes era mi papá, y por medio de ese ejercicio pude decirle y pude también habitarlo. Entonces yo siento que sí permite sanar. Lo que decía al principio, el teatro son muchas posibilidades. Es la posibilidad de reír, de irte a la casa después de ver una obra de teatro y haberte reído demasiado. Es decir, como, no sé, teatro. Edgardo le decía como que no era un teatro que te llevara a la comedia. Te puede permitir también llevarte a reflexionar, pero hay una comedia que te divierte y vas, te ríes y ya pasó, no te fuiste a la casa como a pensar en nada más. Hay otra forma también que te dice y te confronta. Entonces para mí fue sanador, para mí fue una terapia, y para mí me ha permitido, ha sido como mi herramienta también, porque creo que si no hubiera existido esa pregunta desde chiquita o ese afán de saber qué pasó, no desde la pregunta de decirle a mi familia qué pasó con mi papá, sí, pues lo mataron, pero sí, no encontrar una verdad, sino una forma también de encontrar otras realidades. Sí, León Tolstoy, si no estoy mal, y ya luego lo han adoptado otros escritores y dramaturgos, dice algo como: aprende a describir tu aldea y serás universal. Luego por allá también resuena en Gabriel García Márquez, y es eso, ¿no? Cuando tú agarras el teatro, tú, así no quieras, estás hablando de tu contexto, estás hablando de tus preguntas como artista, estás hablando de tu ser, y ese ser interactuando en un contexto, ¿no? Por eso las propuestas teatrales de Sevilla son tan distintas a las que pueden surgir en Barrancabermeja, en Yondó, en Puerto Wilches, en Colombia, ¿sí? Porque nosotros llevamos implícito todo lo que transita en nuestro territorio, también transita por nosotros. O sea que cuando sacamos la propuesta allí, independientemente de que estemos haciendo una propuesta escénica que sea documental o no sea documental, o que hable de un hecho que atravesó el territorio o no, ya hay una lectura desde el creador o la creadora. Muy bien, Fabián, tú que conoces las entrañas de la creación aquí y afuera, ¿realmente existe una cultura teatral consolidada en Barrancabermeja o seguimos siendo esfuerzos aislados que reman contra la corriente? ¿Cómo ves al público barranqueño frente a las tablas hoy? Bueno, más que conocer las entrañas, no sé si alcanzo a conocer las entrañas, pero sí estoy bastante curtidito, diría yo, en varios aspectos, en varios lugares. Pues a ver, ya lo hablábamos aquí incluso en la emisora, en un programa de domingo también, de cómo cuando uno se va, ¿no? Y uno se va y quedan aquí 3 grupos de teatro, y uno se va por allá y viene de vez en cuando y tal. Cuando vuelve, de repente hay 20 grupos de teatro, ¿no? 20 propuestas distintas, intentando mantenerse en una propuesta escénica, en una ciudad en donde
lo que ha primado normalmente dentro de las artes no ha sido el arte escénico, tiene mucho más fuerza el arte musical, el arte gastronómico, el arte danzario, ¿sí? El folclore tiene muchísima más fuerza también que el teatro. Pero también se ve que hay un ejercicio que se ha venido haciendo por todas las personas que están haciendo teatro aquí para enriquecer esa oferta, ¿cierto? Y que el espectador empiece a sentir que hay diferentes formas de hacer y percibir el teatro. Entonces yo creo que sí tenemos un camino avanzado, que podríamos profundizar mucho más en esas preguntas de hacia dónde va ese camino, por qué ese camino a veces se estanca, desde dónde se debe promover ese avance, cuáles son las políticas públicas que hay para que eso se desarrolle, porque el teatro no es una cosita sola, el arte no es una cuestión que dos gatos se paran allí y hacen, ¿no? El arte y la cultura de un territorio se construye desde la política, se construye desde los saberes, se construye desde los seres que habitan el territorio, desde muchas cosas, son muchos factores, y yo siento que ese engranaje aquí falla mucho. Entonces muchas veces se ve a los artistas intentando nadar como casi que en contra de la corriente, y entonces se vuelve esto una venta de la rifa, ¿no? O sea, cómprenme una boleta para que vaya y vea una obra que le va a gustar, que le va a sanar, que le va a hacer sentir bien, que le va... ¿sí? Cuando en otros lugares usted simplemente dice, pues nada, estoy en temporada y la gente llega a la taquilla y compra la boleta. Aquí toca perseguir, todavía hay que perseguir al público para que, no todos, pero sí hay una gran parte en la que hay que perseguir. Pero también hay otra parte que está llegando orgánicamente a los teatros y eso a los espacios teatrales que hay en Barranca, y eso me parece bastante de valorar. Muy bien, y Diana, como actriz que vive el proceso desde adentro, ¿qué es lo que más nos hace falta para seguir mejorando? ¿Es un tema de formación, falta de salas concertadas, o de que nos falta creer más en nuestras propias historias para que el teatro sea un hábito y no solo un evento de vez en cuando? Bueno, Darwin, no sé si sea desde adentro, porque pues a pesar de que soy actriz, yo no cuento en Barranca con un grupo de teatro con el que frecuentemente me pueda estar moviendo o me pueda estar mostrando, o como dice uno en teatro, fogueando, ¿sí? O sea, he tenido momentos y siento que se hace muy con las uñas. A mí me parece que todo lo que se hace es válido, porque hay muchas formas. El teatro son muchos lenguajes, son muchas formas también, y todas son válidas para mí. Juzgar en que si lo que se está haciendo bien o se está haciendo mal. Yo creo que la cosa del sector teatral en Barranca es que está muy, muy a juzgar, ¿no? Entonces hay otras propuestas que también les da miedo, están desde, ¿será que sí? Te cuestiona. Entonces es algo que se está haciendo con las uñas, como decía Fabián. Acá no hay cultura teatral, Barranca es mucho más de la música, del vallenato, de la danza. Acá no, de hecho, el año pasado contamos en las fiestas de Barranca, pues con varias propuestas. Desde la misma Feria del Libro lo hemos hecho cuando vino el teatro, ¿me recuerdas, Darwin, porfa? ¿El de Origen? Sí, Teatro Tierra. El Teatro Tierra, o sea, si la gente lograra entender el poder, la fuerza, o sea, lo que nutre a un artista, el ir a ver un espectáculo como estos, pues otra sería la historia. También es el salir. O sea, yo siento que hay que salir, hay que oxigenarse, hay que encontrar otras formas también para nutrir lo que uno tiene. Entonces, es válido. Barranca va en el proceso, sí, es mucho más, ya encuentra uno más grupos de teatro, más gente que las Magdalenas que le van apostando, que ellas mismas se mueven, van a un lado, van al otro. Fabián también, pues dentro de la formación que tiene en la universidad, también busca que estos procesos se fortalezcan. Nos hace falta, hay cositas, ahí decía Edgardo Román, hay cositas, ahí vamos, pero lo bueno es que se está haciendo, es que la gente se está arriesgando, y que de nosotros mismos como sector creo que se trata el ayudar a fortalecerlo, a que el teatro cada vez sea más visto en Barrancabermeja. Muy bien, y antes de irnos, ¿qué libro o autor han sido su gran inspiración en este camino del arte? Y por favor extiendan la invitación para que Barrancabermeja asista este año a la 7ª edición de la Feria del Libro Déjame Leer en Paz.
Bueno, para mí ha sido muy inspirador Crónicas de una muerte anunciada. Creo que fue uno de los primeros libros que me leí y tenía imágenes muy potentes, ¿no? La imagen donde la empleada le dice a Santiago, desmembrando el conejo, haciendo alusión que no va a tocar a su hija. Es una imagen que no está, pero yo la tengo en mi cabeza como si lo hubiera